Nos hemos dado cuenta que en la mayoría, si no diría que casi todos, los videos que hemos hecho, no nos hemos dado la tarea como tal de jurungar y de ver todos esos detalles de la ciudad en la que vivimos. Porque bueno, actualmente estamos viviendo en Talavera de la Reina, pero la idea es mostrarles cada detalle de las ciudades en las que vivimos. Por ahora, pues le vamos a hablar de las cosas que no nos gustan de vivir en Talavera de la Reina, y sé que esto les puede ayudar mucho porque lo pueden tomar como referencia al momento tal vez de mudarse a una ciudad pequeña o a una ciudad cualquiera que sea similar a esta. O si no, pues simplemente para que tengan un poco de conocimiento o curiosidad sobre una ciudad promedio aquí en España. Así que no se pierdan porque va a estar muy interesante. Comencemos con algo que yo sé que para muchos antes de mudarse a un pueblo pues les va a llamar la atención, o que simplemente van a empezar a investigar un poquitito más acerca de este tema. Y es nada más y nada menos que del abono de transporte, si es que existe alguno, o simplemente cómo hago para trasladarme a la ciudad donde estoy trabajando. Porque sí, sería muy genial que trabajaras en un pueblo, pero la realidad es que muchas veces nos tenemos que trasladar a ciudades más grandes, como por ejemplo Madrid. Así que ha variado un poquitito el precio de transporte desde que nos mudamos a Talavera de la Reina. Ahora, Samuel, ¿nos explicas un poquitito cuánto cuesta? Y justamente eso es una de la primera cosa que no nos gusta. Y que tal vez a muchos no les va a gustar, por supuesto, ¿no? Es el precio. Nosotros cuando nos mudamos a esta ciudad, el abono de transporte costaba 35 euros. Este abono de transporte era al mes ilimitado, podías ir y venir de Madrid cuantas veces quisieras por 35 euros. Claro, esto era porque se mantenía como una especie de descuento especial por el asunto del COVID-19 y todo esto. Sin embargo, esta tarifa cambió totalmente y aumentó a 120 euros. Bueno, 122 euros para ser más específico, así que eso nos pegó muchísimo. Hablemos ahora de las populares siestas, y no estamos hablando de bebés, sino de las siestas que se toman a las 2 de la tarde en España. Y créanme que uno que no está acostumbrado a este tipo de horarios, pues va a ser un poco complicado poderse ubicar o poderse poner al ritmo de la ciudad. Y es justamente lo que pasa aquí en Talavera de la Reina. Cierran a las 2 de la tarde y abren a las 5. Y tú te quedas con un horario de que o te adaptas porque no tienes otro. Sí, es que la verdad es que a veces pega porque uno está acostumbrado, como le decía Paola, a que a cualquier hora puedes tener cualquier cosa. Pero acá tienes que planearte muy bien y sacar bien tus cuentas, porque si te quedas sin algo o si estás pensando comprar algo, a partir de las 2 no lo vas a poder conseguir. Incluso recuerdo que una vez unos amigos vinieron a visitarnos cuando Paola recién había parido y estábamos buscando un restaurante. No lo conseguíamos, no conseguíamos opciones porque prácticamente todos los restaurantes ya estaban cerrando. La cocina creo que la cerraban a las 3 de la tarde y no había muchas opciones, y lamentablemente pues eso es bastante difícil. Te pega cuando no estás acostumbrado, pero al final, por supuesto, todo es un proceso de adaptación, hay que pues ponerse al día y ya. Hay una de las cosas que sí nos cierran y son los supermercados. Los supermercados sí permanecen abiertos. Hay algo en lo que vamos a estar de acuerdo Samuel y yo, y es que el calor aquí en Talavera de la Reina no es para nada agradable. O sea, el calor aquí se pasa a otro nivel. Ahorita está haciendo algo de brisa, pero es porque estamos en primavera todavía. A ver, pero el año pasado nosotros llegamos aquí, a este lugar, en verano. Pero no sabíamos que era tan calurosa la primavera. Es demasiado. Bueno, la primavera realmente aquí dura tal vez unas 2 semanas a lo mucho, con un clima bastante agradable, primaveral. Pero después que pasa eso, empieza el calor serio. Actualmente está haciendo bastante calor. Claro, no es nada comparado con el calor que hace aquí. Estamos tal vez a unos 27, 28 grados. Sin embargo, aquí en el verano como tal ya son 40, 42 grados. Y eso es muchísimo calor para el que nosotros estamos acostumbrados. A pesar de que nosotros venimos de unos pueblos que son bastante calientes en Venezuela, pero no se comparan. Aquí son tal vez unos 7 grados por encima del calor promedio del que vivíamos en Venezuela. No hay acceso a ciertas aplicaciones. En situaciones especiales, pues obviamente es algo que te saca las patas del barro. Por ejemplo,
Cuando nosotros recién nos mudamos, ya hemos dicho en varias oportunidades que no tenemos coche, no tenemos vehículo, nosotros necesitábamos... Todavía no, ojo, todavía no. Nosotros necesitábamos un taxi para poder ir al lugar donde yo iba a parir, porque yo no parí aquí en Talavera de la Reina, yo parí en otro lugar, en Madrid. Así que necesitábamos sí o sí un servicio de taxi o por si una alguna aplicación. emergencia, también por si alguna emergencia. Exacto, por si alguna emergencia, pues podernos ir a cualquier hora hasta este hospital. Pues resulta de que nos llevamos la gran sorpresa de que aquí no hay ese tipo de aplicaciones, así que creo que es algo muy negativo para esta ciudad. Sí, y es que el detalle es lo que dice Paola, toma como ejemplo Uber, pero es que el problema es que aquí no hay Uber, no hay Bolt, no hay, bueno, no me acuerdo cuáles son las otras, pero o sea, en términos generales, aplicaciones de transporte como esas o de taxi como esas no hay aquí. Recuerdo que la única manera que me pude enterar qué servicio se maneja aquí fue preguntando en una frutería. Fui y pregunté a la persona que estaba vendiendo frutas en ese momento, le dije que cuál era el servicio o que cómo contactaba con un servicio de taxi en esta ciudad. Y me dijo que podía conseguir el número en internet o que también podías ubicarlos al frente del Corte Inglés. Y bueno, ellos pueden salir de Talavera de la Reina, o sea, pueden irse a otras ciudades o incluso a Madrid, pero el coste es bastante alto. Hablemos del transporte. El transporte público es algo esencial en toda ciudad y Talavera de la Reina de verdad está bastante bien comunicada. Tiene pues de todo. Tiene transporte urbano, tiene transporte extraurbano para ir a cualquier otra ciudad, Toledo, Madrid, cualquier otro lugar. Incluso tiene una estación de Renfe. El problema es que los precios suelen ser muy elevados. Cuando nosotros nos mudamos a la ciudad de Talavera de la Reina, recuerdo que el abono de transporte mensual, que era ilimitado, costaba tan solo 35 euros. Claro, hay que tener en cuenta que en esa época pues también había un subsidio por el asunto del COVID. En toda España los precios estaban congelados y muy bajos. Luego de esto, casi que al mes de nosotros habernos mudado, el transporte público o el transporte extraurbano cambió a 122 euros, si no recuerdo mal, 123 euros, perdón, cambió el abono mensual. Imagínense ustedes, estamos hablando de básicamente 4 veces lo que costaba anteriormente, casi 4 veces lo que costaba. Esto por supuesto pegó durísimo en el bolsillo y sumándole a esto había que pagar o hay que pagar el transporte por supuesto en Madrid si te vas a trasladar a esta ciudad. El asunto es que después de esto bajó y actualmente cuesta 60 euros. Esto es un transporte de abono, esto es un abono único que funciona en toda España. Sin embargo, le sumamos los 60 que cuesta acá más unos, en mi caso específico, unos casi 40 euros que pago por el transporte de Madrid. Estamos hablando básicamente de 100 euros. Entonces, en resumidas cuentas, te ahorras mucho, puede ser muchísimo en lo que es el alquiler, pero por otro lado tienes que pagar mucho dinero si te vas a transportar en el transporte público. Así que esa es otra cosa que no nos gusta mucho, pero es la realidad de esta ciudad. Porque recuerdo que hace un año prácticamente, cuando nos mudamos a Talavera de la Reina, no sabíamos los precios que se iban a manejar. Así que nosotros no sabíamos si venirnos para este lugar o irnos para otro. ¿Por qué? Porque ya vemos que el transporte público suele ser demasiado indispensable para una persona que no tiene un coche para movilizarse. E incluso nosotros estábamos, antes de mudarnos a Talavera de la Reina, pensando si sería muy buena idea mudarnos a este lugar o a otros pueblos que fuera parecido al transporte público. Porque recuerdo que cuando nos mudamos en ese tiempo todavía no sabíamos los precios que están actuales de buses o de transporte público aquí fuera de Madrid. Ahora, si no tienes el abono único, como es en mi caso, pues pago 11 euros. Teniendo en cuenta que tengo un bebé y tengo que ir con una carreola o con un coche, pues pago la mitad del pasaje de mi bebé. O sea, es algo loco, porque ¿cómo vas a tener que pagar por algo tan indispensable como lo es moverse o trasladar un bebé en un cochecito? Y esas son cosas que te vuelan la cabeza. Así que suelo viajar por Renfe
y con Renfe la cosa suele ser un poco diferente. Suelo pagar un abono de transporte que es totalmente diferente, incluso puedo dejar mi cochecito en la parte donde se dejan las maletas y es mucho más cómodo, mucho más espacioso para mí que viajo con el bebé. O también, pues obviamente no me van a cobrar por la carriola o por el coche, pero es mucho más fácil. Entonces esas son una de las cositas que uno tiene que tomar en cuenta si se va a vivir en un pueblo. Hay algo más que no nos gusta en este lugar y es que a veces los planes se agotan. Y sí, los planes se agotan porque es una ciudad pequeña, donde los planes muchas veces no suelen ser tan variados. Y los sitios donde uno va, pues a veces repetirlos tantos, pues suele ser un poco aburrido. ¿Qué opinas de eso, Samuel? Sí, eso es lo que sucede en este tipo de ciudades. Ahí es donde marca la diferencia. ¿Por qué? Porque sí, tiene muchas cosas, pero no es tan amplio, no hay tanta variedad como puede haberlo en la ciudad de Madrid. Yo sé que decimos mucho la ciudad de Madrid, pero es la ciudad que tenemos de referencia, la más cercana. Y en una ciudad tan grande como Madrid, por ejemplo, van a haber miles de planes. En cambio, una ciudad pequeña como lo es Talavera de la Reina, no va a ser tan variado como lo puede ser allí. El costo de la vivienda. Lamentablemente en los últimos meses hemos visto que ha crecido muchísimo el costo de las viviendas. El motivo principal por el que nos vinimos a esta ciudad es porque Madrid está básicamente impagable, o sea, está demasiado caro alquilar un piso. De hecho, estábamos averiguando, porque nosotros ya se nos va a vencer nuestro contrato de alquiler, y estábamos averiguando a ver cuánto cuesta actualmente un piso de 3 habitaciones, por ejemplo, que es el que tenemos nosotros actualmente en Madrid. Y en Madrid puede costar entre 1.400 a 1.600 euros, incluso hasta más, dependiendo de la zona. Así que esos precios son prácticamente impagables. Aquí en Talavera de la Reina actualmente cuesta la mitad, lo cual por supuesto es buenísimo. Por ejemplo, un piso lo puedes conseguir en 700, pero está muy caro para lo que solía ser esta ciudad. Aquí en esta ciudad se solían conseguir pisos en 400, 500 euros. Y el último año el incremento ha sido abismal, demasiado. Por supuesto, esto es porque mucha gente está huyendo de Madrid por esos precios tan locos y están buscando ciudades como por ejemplo Talavera de la Reina, que es una ciudad bastante intermedio, tiene muchísimas cosas y es una opción buenísima para todos esos que están escapando a estos costos tan altos e irreales que hay en Madrid. Sin embargo, no nos gusta el hecho de que esté aumentando tanto, pero bueno, lamentablemente al final hay que irse adaptando y esa es la realidad actualmente de Talavera de la Reina. Otra cosa que no nos gusta de aquí, de Talavera de la Reina, es nada más y nada menos que de la limpieza. Y es que a veces no suele ser tan limpia, o los ciudadanos que viven en este lugar no suelen tener sentido de pertenencia. Sí, es algo que nos ha impactado mucho porque lamentablemente parece, nos da la impresión, sobre todo como pues extranjeros que somos de esta ciudad, que la gente no tiene sentido de pertenencia, como lo dice Paola, no tiene esa cultura de decir, bueno, voy a agarrar esta basurita y la voy a echar en la papelera, sino que de hecho Paola y yo hemos visto gente que agarra y tira, no sé, se comen un caramelo y tiran lo que es la basura en la calle. Aquí tienen un claro ejemplo de lo que le estamos diciendo. Y eso y muchísimas cosas más no es tan agradable para la ciudad. Así que lo que uno generalmente espera de una ciudad, y sobre todo una ciudad en un país europeo, es que las calles sean limpias, que haya orden, y lamentablemente aquí carece mucho de esto. Y claro, también podemos entender que en cierto momento la ciudad también tenía muchos problemas con la recolección de basura, pero recordemos que esto no es solamente de las autoridades, realmente esto no es culpa de las autoridades al final. Es culpa realmente de la cultura que tiene cada ciudadano. Entonces ahí yo diría que sí hay que mejorar esa parte, sobre todo la cultura de las personas, de que digan, bueno, esta es mi ciudad, yo la quiero, voy a mantenerla limpia y voy a poner mi granito de arena para que esté más limpia. Así las cosas, créanme, serían muy distintas, porque Talavera de la Reina es una ciudad bastante bonita, tiene espacios muy bonitos como por ejemplo estos parques, que nos encanta mucho estar en estos parques. Pero ese detallito, esas cositas hacen que no se vean tan agradables. Y esas han sido las cosas que no nos gustan de vivir en esta ciudad. Espero que les haya gustado este video, que haya sido bastante entretenido. Recuerden darle me gusta, suscribirse y nos vemos en un próximo video.
Chao, chao.